Muy buenas a todos. Hoy día vamos a culminar con transporte de fluido compresible y nos vamos a dedicar netamente a sistemas isotérmicos. Para ello tenemos este ejercicio donde nos dice que en el servicio auxiliar de una planta se tiene el suministro por tuberías y compresor de vapor de agua que se ocupa como vapor de calefacción en una serie de evaporadores de efecto múltiple. La línea de distribución inicia desde un caldero ubicado en la planta, es impulsado por un compresor y termina en el evaporador. De la caldera se dispone vapor de agua a una presión de 100 atmósferas y el mismo viaja por una tubería de succión de 5 pulgadas de diámetro externo con un cuarto de pulgada de espesor y una longitud de 10 metros. El compresor aumenta su presión de vapor y nuevamente viaja por la tubería de descarga, esta vez de 4 pulgadas de diámetro externo y un cuarto de espesor, con una longitud de 20 metros. El vapor se descarga en el evaporador a una presión de 5 atmósferas. La viscosidad del vapor es de 0.0122 centipoise. Nos pide calcular la potencia requerida del compresor si es necesario para transportar 10 kilogramos por segundo y trabajando a un rendimiento del 75%. Nota, para evitar las variaciones de temperatura dentro del sistema, el mismo trabaja de forma isotérmica a una temperatura de 70 grados, tomando en cuenta desde el caldero hasta el evaporador. Bien, lo siguiente ya saben es hacer el esquema del proceso, un diagrama que nos indica el proceso. Básicamente nos pide eh, analizar o calcular la potencia del compresor para un sistema que parte de un caldero hasta un evaporador. Bien, donde tenemos la línea de succión de 10 metros, cuyo diámetro externo, ya saben, si no les dice material, asumen directamente que es acero comercial IPS de 5 pulgadas con un radio de espesor de un cuarto de pulgada. Bien, de la caldera podemos disponer a 10 atmósferas. En cambio, pasa por un compresor trabajando con un rendimiento del 65%. Nuevamente, los 10 kilogramos por segundo de vapor de agua circulan por la tubería de descarga, esta vez son de 20 metros, con un diámetro más pequeño, ahora de 4 pulgadas, pero con el mismo espesor, un cuarto de pulgada. Y que se descarga en el evaporador a una presión de 5 atmósferas. Ya saben, como es un proceso isotérmico, entonces la temperatura va a ser constante en todo mi sistema, de tal forma que solo tenemos una sola temperatura, que es la temperatura de operación a 70 grados Celsius. Bien, como bien dice el enunciado, nos pide calcular la potencia de este compresor. Entonces, ¿cómo podemos calcular la potencia del compresor isotérmico? Existe una fórmula para ese cálculo. Para sistemas isotérmicos y más todavía para un equipo de transporte de fluidos compresibles, tenemos que la potencia real del compresor es la potencia a la que, perdón, la presión a la que ingresa al compresor multiplicado por el caudal igual que ingresa al compresor dividido entre el rendimiento multiplicada por el logaritmo de la relación de compresión. Ya saben, la presión de salida del compresor dividido entre la presión de entrada. Eh, ya les dije en el anterior video que nunca se confundan qué es lo que están analizando, si están analizando compresor o están analizando tuberías, ya que no es lo mismo decir la presión de entrada del compresor con la presión de entrada en tubería. Mucho cuidado. Bien, si nos vamos al esquema, nosotros requerimos tener las dos presiones con la que ingresa al compresor, o sea, la presión con la que se descarga y la presión con la que sale del mismo. Pero en este caso no lo tenemos. Tenemos que encontrar, haciendo un análisis de tubería, esa presión a la que ingresa y a la que sale del mismo. Bien, para hacer ese análisis, nosotros, como les dije, tenemos que calcular primero la presión de salida del compresor. Quiere decir que vamos a analizar en la línea de descarga, perdón. Ya saben que hay una ecuación de Bernoulli para flujos compresibles en sistemas isotérmicos, que ya está deducida, que es esta. Esta ecuación es muy diferente a la
para sistemas adiabáticos, aquí, que no se confunden ese detalle. Si dicen isotérmico, trabajan con isotérmico. Si es adiabático, adiabático. Bien, entonces, si nos vamos de nuevo a la ecuación, vemos que para la línea de descarga cuento yo con la presión de salida de la tubería, que son 5 atmósferas. Tengo que calcular la presión de entrada, tengo las longitudes, los diámetros, tengo la cantidad y la temperatura de operación. Bien, entonces, si yo tengo esos datos, eh, fácilmente tengo o puedo encontrar lo que es eh, ya. Primeramente no analizamos la línea de descarga, sino la línea de succión, porque tenemos la mayor cantidad de datos en esta zona, debido a la ecuación que ya tenemos deducida anteriormente. Tengo la presión a la entrada de la tubería, por ende puedo calcular con la presión y la temperatura, puedo calcular el volumen específico. Tengo la longitud, tengo el diámetro, tengo todos los datos para poder trabajar. Entonces, lo primero que vamos a encontrar en tuberías va a ser el volumen específico a la entrada de la tubería. Y como ya les enseñé en el anterior video cómo deducir, básicamente vamos a trabajar en base a esto. Con la única diferencia que aquí la temperatura es constante, así que eh, esa va a ser la única diferencia en cuanto a la nomenclatura de la tubería, perdón, de la fórmula. Reemplazamos los datos, tenemos, ya saben, la ecuación eh, de los gases, con la única diferencia, ya saben, que si vamos a trabajar en metro cúbico, aquí tienen que estar en kilomol. La temperatura tiene que estar en valores absolutos, así que le suman el 273 para convertirlo en Kelvin. Y el peso molecular, como estamos trabajando con vapor de agua, entonces aquí iría el peso molecular del agua, 18 kilogramos sobre kilomol. Simplifican todos los datos y vamos a tener que el volumen específico a la entrada de la tubería es de 0.1582. Bien, lo siguiente, antes de irnos a la ecuación de Bernoulli, es encontrar la velocidad másica de vapor. Ya saben que la velocidad másica simplemente es el flujo másico sobre el área de flujo, y el área de flujo es el área transversal. Entonces, si reemplazo el valor del área transversal, es pi cuarto por el diámetro interno al cuadrado. Pero yo desconozco ahorita cuánto es el diámetro interno al cuadrado. Entonces, tenemos que calcularlo. Ya saben que el diámetro interno es igual al diámetro externo menos 2 veces el radio del espesor. Como ya tenemos el diámetro externo y tenemos el espesor, lo único que nos queda es reemplazarlo en la fórmula y vamos a tener que el diámetro interno es de 0.1143 metros. Bien, entonces con eso vamos a poder calcular la velocidad máxima. Lo reemplazamos en la fórmula, tenemos 10 kilogramos por segundo de gasto másico y el diámetro interno ya lo calculamos, por lo tanto la velocidad másica en este proceso es de 974.58 kilogramos sobre metro cuadrado por segundo. Bien, entonces si nos vamos a calcular la presión a la que saldría el gas o el vapor en la línea de succión, dentro de la fórmula anteriormente mencionada, reemplazamos todos los datos que ya tenemos y vemos que aquí nos falta, obviamente, la presión de salida y el factor de fricción. No se olviden que aquí las presiones se trabajan en kilopascales, no se trabaja en pascal o no se trabaja en atmósferas, o bien trabajan en pascales o en kilopascales, pero nunca atmósferas o su equivalente en unidades inglesas. Entonces, lo que tenemos que encontrar aquí es el factor de fricción. Para calcular el factor de fricción tenemos que calcular el número Reynolds. Entonces, como ya tenemos la velocidad másica, tenemos el diámetro y la viscosidad que está en centipoise, tienen que convertirlo a pascal por segundo. Vamos a tener que el Reynolds es de 9.130.699. Este Reynolds ya es mayor a los 4.000, por lo tanto el sistema se comporta en régimen turbulento. Reemplazamos por medio de la ecuación de Colebrook todos los datos. Ya saben que la rugosidad para acero comercial, el diámetro interno ya lo tenemos calculado, entonces lo que variaría aquí es el Reynolds. Por lo tanto, el factor de fricción va a ser de 0.01598. Entonces, si venimos y lo reemplazamos el factor de fricción a la fórmula, bien, vamos a tener que lo único que nos falta es la presión 2.
Entonces, ustedes por Solveig lo hallan ese valor y vamos a tener que la presión a la salida de la tubería en la zona de succión es de 504 kilopascales o su equivalente en atmósfera, que es 9.98 atmósferas. Bien, entonces, si ya tenemos la presión a la salida de la tubería en la zona de succión, esa presión yo les dije que era igual a la presión de entrada del compresor, en este caso 4.98 atmósferas. Ahora, lo que sigue es encontrar la presión a la salida del compresor. Entonces, de nuevo, nos vamos a recordar el objetivo, ya les dije, calcular la presión a la salida del compresor. ¿Cómo calculamos? Por medio de la ecuación de Bernoulli, pero aquí hay una peculiaridad. Como yo desconozco la presión a la entrada de la tubería, ahora vamos a analizar la tubería de descarga, entonces no puedo calcular yo aquí el volumen específico. Entonces, si no puedo calcular el volumen específico, existe esta otra fórmula que está en función a la temperatura. Entonces, aquí se simplifica el volumen específico y vamos a tener el peso molecular, la constante universal y la temperatura. Bien, lo mismo tenemos que hacer nuevamente para la línea de descarga. Tenemos que calcular primero la velocidad másica. Ya saben, la velocidad másica es el flujo másico sobre el área transversal de flujo, pero aquí el diámetro va a variar. Entonces, si vuelvo a calcular el diámetro, esta vez de 4 pulgadas, voy a tener que el diámetro interno es de 0.0893 metros. Entonces, si esto vengo y lo reemplazo en la fórmula de la velocidad másica, voy a tener que este valor es de 1596 kilogramos sobre metro cuadrado por segundo. Entonces, vengo y lo reemplazo en la fórmula. Calcular la presión, es la presión de entrada, van a disculpar, en la zona de descarga. Reemplazo todos los datos y nuevamente veo acá que desconozco el factor de fricción porque tengo la presión de entrada, perdón, la presión de salida de la tubería, que son las 5 atmósferas que ingresa el evaporador, su equivalente en kilopascal o pascales, como les dije. El peso molecular del agua, que es 18. Aquí lo único que va a cambiar es el valor de la constante universal. Aquí el valor de la constante universal tiene que estar expresado en pascales, no atmósferas. Entonces, esto es lo que equivale a la constante universal expresado en pascales. Bien, entonces lo que tenemos que encontrar aquí es el factor de fricción. Entonces, de nuevo nos vamos a calcular el Reynolds, ya que si varía el diámetro, va a variar el Reynolds. Reemplazo todos los datos que ya tengo y voy a tener que el Reynolds en la zona de descarga es de 11.686.886. Ya saben, Reynolds mayor a los 4.000, el sistema se comporta en régimen turbulento. Entonces vengo y lo reemplazo en la ecuación de Colebrook, todos los datos que ya tengo, como la rugosidad del diámetro interno y el Reynolds, y voy a tener que el factor de fricción en este caso es de 0.01686. Entonces, con eso ya tengo todos los datos necesarios para poder calcular la presión de entrada a la tubería en la zona de descarga. Entonces, por medio de Solveig, encuentro que la presión 1 es de 963.624 pascales, o su equivalente en atmósferas, que es 9.51. Entonces vengo y lo reemplazo a mi diagrama y como ya tengo la presión de entrada de la tubería de descarga, por lo tanto ya tengo la presión de salida del compresor. Ahora, con esto ya tengo la presión de entrada y la presión de salida del compresor. Bien, entonces puedo calcular la potencia real del compresor. Reemplazo todos los datos, pero tengo que calcular uno, que es el volumen específico a la entrada del compresor. Cuidado que coloquen el volumen específico a la entrada de una de las dos tuberías que analizamos. Entonces, el volumen específico es igual a la constante por la temperatura. Aquí la temperatura es constante igual. Sobre la presión a la entrada del compresor por el peso molecular. Ya saben,
La presión a la entrada del compresor era 4.98 atmósferas. Reemplazan todos los datos que ya tenemos y vamos a tener que el volumen específico a la entrada del compresor es de 0.31 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, para calcular el caudal podemos irnos por dos lados, o bien por la densidad o bien por el volumen específico, pero como calculé el volumen específico voy a ocupar esta fórmula de acá. Reemplazo el gasto másico del vapor de agua, van a disculpar aquí, y lo multiplico por el volumen específico anteriormente calculado. Simplifican los kilogramos, voy a tener que el caudal a la entrada del compresor es de 3.13 metros cúbicos por segundo. Entonces, calculando la potencia real del compresor, reemplazamos todos los datos, la presión 1 a la entrada, el caudal y el rendimiento, ya saben, en fracción, no cuida que coloquen en porcentaje, y la relación de compresión, como es una relación, no interesa si lo colocan en pascales o en atmósferas, de todas formas las unidades se simplifican, pero aquí es lo que va a hacer la diferencia. Si ustedes trabajan aquí en kilopascales, entonces el resultado le va a dar en kilo. Si trabajan en solo pascal, entonces le va a quedar en watts. Resuelven eso y vamos a tener que la potencia del compresor es de 1365 kilowatts. Pero ya les dije que las unidades de la potencia de un equipo no es kilowatts, sino HP. Entonces convierten el kilowatts en HP. Vamos a tener que la potencia del compresor, para este caso, es de 1831 HP. Y con eso ya tendríamos resuelto este ejercicio. Ya teníamos calculado la potencia a la que trabaja este compresor para este caso. Si tienen dudas al respecto, me lo hacen saber. Ya saben que estoy abierto a cualquier tipo de consulta. Me avisan que yo con gusto voy a estar respondiendo.